Amigos, amigas de Arsenal en América, acá estamos en un nuevo video en nuestro canal de YouTube y como les digo siempre, voy a insistir con eso también en esta temporada, se tienen que suscribir al canal. Es solamente un clic, no cuesta nada más que eso y a nosotros nos transforman automáticamente en las personas más felices sobre la faz de la Tierra. Igual en este momento la verdad que estoy súper contento, súper feliz porque compartimos espacio con uno de los grandes baluartes que tiene este canal, nuestro amigo, mi hermano, Adrián Jiménez Muñoz. Adrián, bienvenido y felicitaciones porque España es la vigente campeona del mundo. Muchas felicitaciones. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Como ya dije en Twitter, la verdad que honra a toda la gente argentina que nos ha hecho grandes comentarios. Habla muy bien de vosotros, fuisteis de verdad un gran rival. Ojalá por todos los años que nos quedan hayan finales Argentina-España porque eso significa que nos van bien las cosas. Totalmente, aparte, dos equipos que juegan a la pelota, juegan al fútbol, ¿no? De los que mejores tratan la pelota, me parece, en el mundo. Pero estamos acá para hablar del mercado de fichajes del Arsenal. Eso es lo que nos convoca. Atrás quedó la Copa del Mundo y tenemos muchísimo para comentar. Vamos a hacer un repaso general de cómo está el estado de situación y analizar un poco el mercado de este Arsenal que tiene dos fichajes confirmados. Obviamente vamos a hablar de Vinicius Junior, me parece que es la bomba ¿De de este quién? ¿De quién? mercado. Creo que hay algunas cosas interesantes para comentar y bueno, hablaremos también de algunos nombres propios que están cerca de llegar al Arsenal, en un mercado donde se esperaba que el Arsenal fiche un gran jugador que todavía no llega. Y yo recuerdo también las declaraciones de Arteta al término de la final de la Champions, cuando el Arsenal pierde por penales con PSG, y Arteta dijo muy claramente que en este mercado había que ser ambicioso, había que ser inteligente y había que ser rápido. Si hablamos de Vinicius Junior, de Julián Álvarez, creo que la ambición está. Lo de ser inteligentes, se podría decir que también es discutible. Creo que lo de ser rápidos, me parece que ahí es donde le está faltando al Arsenal para poder concretar los objetivos, ¿o no? Si el Arsenal está siendo rápido, yo soy Usain Bolt, ¿eh? Es decir, yo parecía que corría que me agarraran de la camiseta, me decía cuando corría. Una cosa creo que va a quedarnos clara, si a alguien no la tenía clara, y es que mientras Arteta esté en el Arsenal, la ambición y el hambre y la competitividad nunca va a faltar en Arsenal. No puede controlarlo todo, por lo tanto, si nos enfrentamos a una temporada de muchas lesiones, mucho desacierto ante la portería rival, errores, pues la vida a veces te pone en estas situaciones, pero no va a ser por falta de trabajo, no va a ser por falta de hambre, no va a ser por falta de intentarlo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que hace 2 días, no, pero una semana, había muchos seguidores en redes sociales. Sé que las redes sociales no son como, digamos, el principal escenario de los seguidores del fútbol, pero es verdad que es una buena forma de un poco palpar dónde está la sensación del aficionado, ¿no? Y creo que había mucha gente quejándose, probablemente con razón, de la falta de ambición del mercado del Arsenal, y de un día para el otro, el Arsenal es el equipo más ambicioso del mundo, están jugando con el Arsenal, ¿qué que nos creemos? ¿Cómo nos pensamos que podemos firmar a Vinicius Junior? ¿Por qué? Porque de repente está el Arsenal detrás del mejor jugador de su posición probablemente Claro. o uno de los dos, tres mejores, ¿no? Al final, cuando tú estás en una posición en la que tú ya has ganado y en la que tu situación, Rodri, y yo creo que estás de acuerdo conmigo, te lleva a solo poder mejorar en una o dos posiciones, es que es muy complicado. Total. Es que es lo normal, ¿por qué? Porque queremos a mejor. Si es que cuando quieres a jugadores como Vinicius, como Julián, en la misma ecuación está el Barça, está el Madrid, está el Paris Saint-Germain, el Bayern, el Manchester City, los mejores clubes del mundo. Total. Totalmente. Claro, estamos acostumbrados a ir a jugadores que, con todo el cariño del planeta, son jugadores que al Arsenal es su sueño. Su salto, claro. Su salto a algo Claro, mejor, claro. si Vinicius pudiese, se retiraría en el Madrid y hay que Seguro. aceptarlo. Y Julián, su sueño es jugar en el Barça. Pero eso significa que no quieran jugar en el Arsenal, no, hay que entender eso. Entonces creo que hay que tener un poco eso en cuenta, porque estamos muy mal acostumbrados. Declan Rice solo quería jugar en el Arsenal, Martin Odegaard solo quería jugar en el Arsenal, Martín Zubimendi solo quería jugar en el Arsenal, Kai Havertz solo quería jugar. Ya, pero no todo es así. Total. Y cuando ya buscas un futbolista absolutamente y totalmente ya formado, por decirlo de alguna forma, en Sí, el una sentido de superestrella, ¿no?
una superestrella, pues te encuentras con estas cosas. Totalmente, Y no pasa coincido, nada. coincido. Creo que eso es totalmente cierto, estoy de acuerdo. También considero que el Arsenal busca como ese acuerdo perfecto, ¿no? Como esa superestrella que no sea tan costosa, que además tenga un sueldo razonable, como que el acuerdo tenga la armonía perfecta, ¿no? Algo que el club persigue, que es difícil de conseguir, obviamente, porque el mercado también impone sus propias reglas. Me parece que en ese sentido el Arsenal a veces intenta imponer su filosofía por sobre las reglas del mercado y eso termina generando como un desfasaje entre los objetivos. Por eso me parece que no se ha movido tan rápido porque por los jugadores que tenía intenciones de avanzar y de acelerar y de fichar, también le han propuesto acuerdos muy costosos, ¿no? No solo desde el entorno de los jugadores, sino también los clubes vendedores con cifras altísimas. El caso de Morgan Rogers, que termina fichando por Chelsea, pero que tenía también muy avanzada su negociación con Arsenal. En ese sentido, bueno, creo que ahí está la brecha, ¿no? Entiendo que el Arsenal va lento, creo que todos compartimos un poco esa mirada. También creo que el club cuida bastante su situación financiera, su economía. O sea, no se lanza de cabeza a cualquier tipo de negociación, sino que es muy consciente de dónde, cómo y cuándo invierte el dinero. Y no me parece mal, ¿eh? No nos ha No, ido mal no, así, ¿eh? no, para nada. Porque en la misma situación de Caicedo, que ojalá lo hubiésemos fichado, ¿eh? No voy a engañar, o de Mikhailo Mudryk, son situaciones en las que el Arsenal dijo: "Yo pago hasta aquí". Claro, Llega otro equipo que siempre es el mismo y te pone aquí, para que se vea bien. No aquí, no. Aquí, claro. bueno, pues oye, llévatelo. Claro, es que ¿qué vas a decir? No, es que Morgan Rogers eligió al Chelsea. No, el Aston Villa pidió 135 millones de euros y el Arsenal dijo: "No, yo te voy a pagar 100, 105". Y el Chelsea dijo: "135, mira, como estos". Pues Quédate con el oye, pues vuelto. Le oye, dijo, quédate con el vuelto. claro, claro, tal cual, tal cual. Y digo, pues claro que eligió al Chelsea, si es que no había otra opción. Creo que hay que distinguir qué jugadores merece la pena darlo todo, Vinicius Junior, y Declan qué Rice. jugadores, Declan Rice, y qué jugadores hay que tener en cuenta que, vale, es un grandísimo jugador, es una estrella, me va a hacer mejorar, pero no es el mejor en su puesto. Claro. Morgan Rogers es escandalosamente bueno, a mí me encanta. Pero a Estamos de mí me acuerdo. generaba muchas dudas como extremo izquierdo y creo que como interior es una pieza que sería bastante repetida. Yo pongo un precio. Si tú quieres poner un precio que va 40, 50 millones por encima, que tengas mucha suerte en la vida, no pasa nada. Y si hubiésemos intentado firmar a Morgan Rogers, tal, si hubiésemos gastado 150 millones y ahora el Chelsea estuviese intentando firmar a Vinicius Junior, nos estaríamos tirando de los pelos. ¿Cómo puede ser? Pues nos tendríamos que haber esperado 20 millones más y fichas a Vinicius, etcétera, etcétera. Y mañana firmamos a Vinicius, igual se parte el cruzado. Es que no lo sabes. El Claro, fútbol es claro. así, la No vida es así, pero garantiza nada, claro. nada garantiza nada. Es inteligente que el Arsenal controle sus finanzas por futbolistas que no vale la pena descontrolarlas, porque luego jugadores de medio pelo cuestan burradas y luego cómo te los quitas de encima. Igual a corto plazo nos parece, ostras, es que estamos desaprovechando oportunidades, pero luego a largo plazo las cosas acaban poniéndote en tu sitio. Claro. Para mí, el fichaje de Diomandé debería cerrarse en unos 80, 85. Se va a cerrar en 130. Para mí es un error del Madrid. Es una No el burrada. fichar el jugador, el pagar eso por un futbolista que aún no ha llegado a ese precio. Igual de aquí 5 años Diomandé es Diego Armando Maradona. Claro. Claro, es que puede ser, Sí, sí, claro, sí, sí. pero, pero estás firmando a un futbolista por lo que puede llegar a ser, pero es que lo que puede llegar a ser es que se rompa mañana el Aquiles y este jugador ya nunca vaya a ser lo que es. Entonces, bueno, hay que saber llegar, tener ese equilibrio, Claro, claro. bajo mi punto de vista, aunque no sea mi dinero, es que me da igual, es el dinero del club y el dinero del club al final creo que es interés de todos. No, totalmente. Y aparte, a ver, en definitiva, Adri, más allá de lo que podamos opinar de nuestra posición, creo que también hay que respetar las decisiones de la gente que está a cargo del club, teniendo en cuenta que en las últimas temporadas hemos visto mucho crecimiento en todo aspecto, en todas las esferas, a nivel financiero, a nivel deportivo. El Arsenal
no está mal gestionado, me parece que hemos visto, Al revés. claro, creo que si, dentro de los dueños que podés tener en el mundo del fútbol, me parece que los Kroenke son dueños que empezaron a entender un poco la dinámica propia del deporte y que aparte cuidan mucho la cultura deportiva, lo hacen en sus franquicias en Estados Unidos y en el Arsenal le dieron obviamente a Arteta la potestad de poder hacer modificaciones que hoy reconstruyeron la cultura del club. Y eso es lo más difícil también en algún punto, ¿no? Porque fichajes y pagar jugadores es lo más sencillo para construir equipos. Pero construir una cultura, unidad, que haya una comunión dentro del club y que en un club como Arsenal es súper importante, ¿no? Hablamos de la victoria crece a través de la armonía. Bueno, me parece que ahí está un poco el punto. Creo que los Kroenke trabajan bien. Ahora está Andrea Berta, que es una persona que tiene muchísima experiencia. Puede que exista alguna brecha entre las decisiones de Arteta, las de Berta, las de la directiva, que haya que ponerse de acuerdo un poco en ese trinomio. Pero bueno, hay que respetar también las decisiones que se toman, porque creo que hasta acá nos han demostrado que las decisiones que se tomaron siempre han sido para que el club mejore. Y en una ventana de transferencias a la que el Arsenal llega con récord de dinero, han decidido no despilfarrarlo. Y me parece bastante respetable, ¿no? Me parece que hay que respetar esa decisión. Y que llevamos, Rodri, 4 o 5 años pagando mucho dinero. Que el Arsenal no vende a nadie. Bueno, el último mercado, Es que hay que Adri, tenerlo en cuenta. 8 refuerzos Claro. muy, muy, muy costosos. La gente se olvida, ¿no? Pero es que todo esto se va acumulando, ¿eh? Los Kroenke han metido un dineral absoluto, ¿eh? Yo me acuerdo perfectamente en 2016, 2017, No, 2018 de quejarnos de los Kroenke. No meten un euro, esta gente son los únicos propietarios que no meten un euro, tal, a la que el club fue suyo al 100%. Esta gente ha empezado a meter dinero, ¿eh? sí. En 2016, ¿en qué mundo nos imaginábamos a Arsenal fichando a Declan Rice por 105 millones? Ninguno. No. Era el Football Manager. Totalmente, totalmente. Creo que estamos, me parece, en sintonía con eso, Adri. Por eso vamos a hablar un poco de nombres propios, porque hay fichajes confirmados y hay algunos nombres que entusiasman y me parece que hay que hablar de eso. Bueno, tenemos 2 fichajes oficiales que ya entrenan con el equipo, van a formar parte de la pretemporada, quizás hasta tengan minutos en los amistosos que vienen. Hablamos primero que nada de Meslier, arquero francés, que llega procedente del Leeds. Bueno, un fichaje inesperado, ¿no? En algún punto, porque ¿quién iba a pensar que el Arsenal iba a traer un portero más? El noveno portero desde que empezó el ciclo de Arteta. Si sumamos, obviamente, a Runarsson, Matt Ryan, Ramsdale, Turner, Neto, Setford, Raya y Kepa. Los últimos forman parte del plantel actualmente. Y llega Meslier, que viene procedente del Leeds, con el que logró 2 ascensos y con el que sumó más de 100 partidos en Premier, pero últimamente no estaba teniendo mucho rodaje, ¿no? Había quedado un poco desplazado. En 2000, si no recuerdo, 19, si no recuerdo mal, 2020, 2021, no recuerdo qué año era, que el Leeds sube a la Premier. Yo me acuerdo de que todo el mundo, y me incluyo, pensábamos, este chico va a ser uno de los mejores porteros del mundo. Luego es verdad que con el descenso ya empezaste a leer, a ver vídeos, algún partido y tal, en los que fallaba mucho, y creo que el que cabe llegando al Arsenal para ser el tercer portero totalmente gratis, a no ser que se vaya Kepa, para totalmente gratis y demás, creo que obedece a su situación actual. Un portero que tenía un potencial, que tenía unas características base interesantes, un juego de pies escandaloso, Mm. un portero grande que podía dominar en el aire y demás, y con muchos reflejos, que pues por un tema creo que de confianza, no sé qué fue primero, si los huevos o la gallina, ¿no? Pero no sé si fue la confianza que le falló o fue el que falló y eso le mermó la confianza, pero es verdad que sí, un portero ahora mismo bueno, que lleva un año prácticamente o medio año sin competir. Creo que es un fichaje extraño, como bien dices. Creo que será más extraño si acaba marchando Kepa. Si acaba siendo tercer portero y a cambio Tommy Setford tiene la grandísima suerte, que lo necesito, por favor, porque le tengo mucha confianza a este portero, Mm. de que salga cedido a League Two, donde sea, y se dé de hostias con el Jamie Vardy de turno, Claro. porque es que este portero yo le tengo una fe tremenda a Tommy Setford, y creo que lo que necesita es eso, básicamente lo que hizo David Raya, salir al barro y darse de hostias con todo el mundo. Claro.
y aprender. Claro. Y eso necesitamos que lo haga. Y si la llegada de Meslier si el fichaje de Meslier obedece a que Kepa se va y Meslier va a ser el segundo portero, ahí sí me da más miedo porque un resfriado de David Raya nos puede comprometer, la verdad. Sí. Porque lo que ha demostrado en los últimos años Meslier, Rodri, no es emocionante, digamos, no No, es no. ilusionante. No, claro, es un futbolista que, bueno, viene en sus temporadas menos participativas y de rendimientos más bajos. Perdió el puesto con Darlow, creo, y en el Championship, en las últimas jornadas del Championship, antes de que Leeds vuelva a la Premier League, y la temporada pasada no atajó ni un solo minuto. O sea, viene de una temporada completa sin tener minutos. Pero es un chico que ha tenido, ¿no? Ese mote de un arquero muy prometedor y, como decías, Adri, en algún momento era un arquero que parecía que estaba llamado a ser de los mejores del mundo en su puesto. Vamos a ver, en definitiva, cómo impacta su llegada al Arsenal, sabiendo que se une a un entorno mucho más positivo, ¿no? Un entorno de trabajo donde puede recuperar nivel. En el Arsenal va a trabajar con Iñaki Caña, con Raya, con Kepa, en el mejor de los casos, y creo que ellos también lo pueden potenciar para que recupere sus mejores sensaciones. Un arquero que también tiene paso por las selecciones juveniles de Francia, donde compartió con Saliba, por ejemplo, así que un No, conocido no, si es de... que era Rodri, era un potencial top 4 mundial, top 5. Claro, claro. Bueno, finalmente llega, pero puede ser tercero o segundo arquero si sale Kepa, ¿no? Lo que hablábamos recién. Lo que sí también es llamativo esto, Adri, y con esto cerramos el tema Meslier, pero de 9 arqueros fichó Arteta y por séptima temporada consecutiva ficha un arquero, o sea, 7 mercados seguidos. Antes de empezar la temporada, un arquero nuevo. Es raro, ¿no? Pero creo que, bueno, son un poco pagar males pasados, ¿no? Creo que es algo que está corrigiéndose, pero que todavía no se ha corregido del todo. Bueno, hasta encontrar a David Raya, yo creo que el Arsenal fue dando tumbos. Es verdad que antes de fichar a Ramsdale ya se quería a Raya. El equipo de scouting no consideró que valía la pena pagar el precio que valía Raya por un futbolista que no había jugado nunca en Premier League y acabó decidiéndose por Ramsdale. 2 años después hubo que recurrir a Raya y eso te dice, ¿no? Si hubieses firmado seguramente a Raya de primeras, Claro. pues no habría hecho falta firmar a Ramsdale, que yo a Ramsdale lo quiero como un hijo, ¿eh? No, una cosa no quita la otra. Pero yo creo que mientras David Raya sea el portero titular, que luego haya caos en la segunda, tercera posición de la portería, me preocupa un pelín menos, la verdad. Sí, Pero seguro. sí, es curioso, evidentemente, que cada año estemos fichando porteros. Sí, sí. Seguro, seguro. Pero bueno, que el Arsenal deje de fichar porteros porque creo que, igual en este caso el fichaje es por un jugador libre, así que tampoco es que repercute demasiado en lo que es lo financiero. Donde sí el Arsenal invirtió es en ataque, ya confirmado, ya fichado, Christos Solis, un chico griego que viene a hacer una gran temporada en el fútbol de Bélgica, en el Brujas, que es un club modelo y el mejor club del país seguramente, campeón de liga con unos aportes increíbles. O sea, las cifras de Christos Solis son muy buenas. La última temporada, 17 goles, 23 asistencias, es decir, 40 participaciones de goles. La verdad, un jugador que parece ser determinante en los últimos metros. Tiene el mismo biotipo que Leandro Trossard, jugador diestro. Son parecidos físicamente, que también puede jugar por el centro y siendo 7 años más joven. O sea, Trossard se va al Besiktas, se va al fútbol turco y llega Solis como su reemplazo. Pasa un poco como con Meslier en el sentido de que también era una joven promesa, Jolis, muy, muy importante. Creo que en su momento también cuando llega a Norwich Ah, se estuvo en habla Norwich. muy, muy, muy bien de él. Estaba, digamos, etiquetado como una de las grandísimas promesas del fútbol mundial, del fútbol europeo, y no cumplió con las expectativas en Inglaterra y acabó dando un par de pasos atrás para llegar a Brujas, donde a través de jugar, lo que decimos siempre, ¿no? Jugar, ganar confianza, ha podido reconducir un poco su carrera. Es un futbolista, como dices, muy parecido a Trossard en características. Creo que tiene un pelín más de velocidad, un pelín más de potencia de arrancada. Es un futbolista menos fino técnicamente, aunque es muy bueno técnicamente, pero que creo que tiene más capacidad de generar números en el sentido de que la sensación que yo he tenido viéndolo para analizarlo es que cuando carga la pierna algo pasa. Pues un poco la idea ha parecido ser esta, ¿no? Buscar un futbolista
que era Trossard, y lo típico, van pasando caras, ¿no? Claro, De jugadores, que es lo más hasta que parecido. llega una que hace clac, match, Match. ¿no? Pues da la sensación un poco de que se ha buscado eso, ¿no? Con Solis, un futbolista muy interesante, habrá que ver evidentemente cómo se acopla al ritmo y a la calidad necesaria en el Arsenal, que al final es el equipo campeón de la Premier League, pero yo creo que a nivel de perfil, ya lo dije en el minuto uno de que empezó a sonar, creo que a nivel de perfil está bien tirado el fichaje, veremos, ya te Sí, digo. Todo depende siempre de la importancia, Rodri, porque al final, si Solis pasa a ser el extremo izquierdo titular, pues igual nos quedamos cortos. Si pasa a claro. ser el suplente de Vinicius, pues estamos hablando de una gran mejora, probablemente, sí. Yo creo que el Arsenal, macheando el precio que pedía Brujas por Solis, de 40 millones de euros o de libras, bueno, no cambia tanto la cifra, pero creo que el Arsenal, sellando el fichaje rápidamente, me parece que no sé si es un jugador que viene a rotar. Es un jugador que viene a ver si se puede ganar un lugar. Después, obviamente, depende de él, de cómo se desarrollen los entrenamientos, que ya dicho sea de paso, lo escuché a Ben White en un pequeño contenido que hicieron en las redes sociales del Arsenal. Le preguntaron por Solis y dijo, nos ganó en las métricas a todos. O sea, vino hecho una máquina. Y eso ya obviamente habla de un jugador que está a buen nivel físico, que está bien mentalmente y que, como decimos, tiene grandes atributos que puede aprovechar el equipo. La pegada en la pelota parada, que para el Arsenal también es un arma letal. Creo que es un jugador que, si bien hay que descubrirlo, va a pelear por un lugar. Yo creo que Solis lo pensamos como, bueno, es un recambio, vamos a ver, yo creo que es un chico que si viene en línea ascendente puede dar un salto grande y puede tener muchísimos minutos. A ver, es importante destacar también que él lleva 2 semanas de pretemporada encima con el Brujas. Evidentemente, lo que te digo, si viene Vinicius, probablemente puede pelear lo que él quiera, que No, no va a bueno, claro, jugar, claro. pero si va a ser entre él y Martinelli, que yo espero que no, por el bien del club, más que nada, porque creo que si no nos habremos equivocado, pues entonces evidentemente es un futbolista que creo que tiene con qué Sí. pelear. Sí, sí, bueno, 7 años más joven que Trossard, tiene 24 años, así que también tiene cierto margen de mejora. Y me parece que en esa comparativa, a ver, vemos un Solis que rindió muy bien en Liga de Bélgica, donde aparte de los goles y las asistencias, fue el jugador que, según datos de Opta, entre los jugadores que sumaron más de 10 goles, es el jugador que más cantidad de chances creó, más regates completó y la mayor cantidad de conducciones progresivas. O sea, un jugador que lleva la pelota hacia adelante, que apunta al arco rival. Y comparándolo con Trossard, hay algunos números que son de la Champions League pasada. En cantidad de minutos estuvieron parecidos, por eso la comparativa también está buena. Obviamente enfrentan distintos rivales, distintas exigencias, ¿no? El Brujas no compite por el título como el Arsenal, distintos ecosistemas, pero jugadores parecidos, en puestos parecidos. Trossard jugó 631 minutos, Solis 722. Trossard contribuyó en 5 goles, Leandro Trossard, Solis en 3, pero en chances creadas Solis tiene 13 y Trossard tiene 7, o sea, creó más chances. Muchos más pases para Solis también en el tercio final y también muchos centros exitosos. O sea, es un jugador que está a la altura de Trossard en una competencia como la Champions. Después, como decimos, los rivales, hay que poner todo en contexto, pero insinúa ser un jugador que puede ocupar ese lugar. Duele la salida de Trossard por ese gol a West Ham, por todos los goles que ha convertido importantes en el último tiempo, pero creo que es una renovación necesaria. Solis llega a cubrir el hueco que le deja Trossard y me parece que se refresca bien esa posición o ese rol, ¿no? Sí, sí, completamente de acuerdo. Al final creo que empezaba, ya hacía un par de temporadas o una temporada y media que era necesario, pero es verdad lo que dices, que al final Trossard ha aportado muchísimo esta temporada, especialmente la temporada pasada también, pero seguramente no tan regularmente como esta, porque esta vez Trossard, salvo un valle de un par de o tres de meses que terminó cuando se hizo público que se había separado, curiosamente, Mm. eh, ha sido una temporada de Trossard espectacular, en la Sí, que ha aportado, en la que ha metido goles en momentos importantes, en la que ha asistido. Ha sido uno de los futbolistas que más aire le ha dado al Arsenal cuando sufría, y creo que ha entendido perfectamente lo que es el fútbol de Mikel Arteta. Es una lástima que justo ahora se vaya, pero yo creo que es también comprensible. Que todos pensamos el año pasado
cuando renovó sin mejorar, digamos, la cantidad de años que tenía en su contrato, que esto era para venderlo el año que viene, y el año que viene ha llegado y se ha ido y pues le agradecemos a Trossard evidentemente lo que hizo, el gol contra el Sunderland, por ejemplo, o contra West Ham, evidentemente, pero ya lo habías mencionado. Y nada, un poco de sangre fresca, hambre, ambición, ganas de comerse el mundo, que creo que nos va a venir bien. Bien, ahora vamos a hablar de Vinicius Junior, el tema de que nos trae, pero aprovecho lo de la salida de Trossard para hablar de salidas, Adri. ¿Ves alguna salida más en el Arsenal? O bueno, ¿qué esperás un poco también en el apartado de salidas? Debería, ¿no? Deberíamos encontrar las salidas. Evidentemente hay futbolistas como Fabio Vieira, como Gabriel Jesús y como Gabriel Martinelli también, que deberían salir. Rhys Nelson es otro, Tommy Setford es otro que lo mencionábamos antes como la cesión. Y luego está el tema de Ethan Nwaneri, ¿no? Creo que es un futbolista que tiene mucho cartel. Creo que es un futbolista que tiene un potencial altísimo, que puede llegar a ser útil en el Arsenal, pero es lo mismo que te comentaba con Tommy Setford, necesita jugar. Necesita jugar. Necesita darse de hostias, necesita equivocarse. No pude estar más triste que el día que el Marsella dijo que echaba a No, Roberto de Zerbi. Lo digo de verdad porque es que creo que qué mala suerte. Sí, qué mala suerte. era ideal para lo que necesitaba Izan Nwaneri, lo había pedido precisamente y encima llegó al Marsella un entrenador que lo había criticado a Izan Nwaneri, ¿no? Entonces, pasó a no jugar nada. Entonces, hay que dejarle salir a Nwaneri probablemente y que juegue, que se equivoque, que le den de hostias, que meta goles, que falle goles, que falle pases, que al final lo que necesitan los futbolistas jóvenes es jugar. Y lo Total, mismo que te comentaba con Setford, te comento con Nwaneri. Necesita jugar, jugar y jugar. coincido. Y si no puede ser en el Arsenal, que sea fuera. Gabriel Jesús, no hay una oferta por Gabriel Jesús, no, las ofertas no acaban de convencer, parece ser. Yo creo que Reis Nelson va a acabar saliendo con rescisión de contrato, probablemente, si no encontramos nada. Bueno, hay que sacárselos y hay que Sí. empezar a pedirle, a exigirle a Andrea Berta que esto tiene que mejorar, porque es que nos quejábamos de Edu y con Berta no ha ido a mejor tampoco. No, a ver, el mercado pasado de Berta fue espectacular. O sea, podemos discutir si Gyökeres, el combo Gyökeres-Maudue, que fue un poco caro, pero en definitiva el club dio el salto que tenía que dar. Ganó la Premier después de 22 años, llegó a la final de la Champions después de 20 años. Los resultados son muy buenos y el mercado pasado el Arsenal reforzó todas las líneas, la defensa, mediocampo, delantera, con jugadores que estaban para dar ese salto, se nutrió de distintos perfiles, me parece que el mercado pasado fue buenísimo, espectacular, pero este mercado, A nivel de entradas, a nivel de entradas, a bueno, nivel de salidas a nivel de habría entradas, que. es verdad, si hablamos integralmente tampoco lo podemos festejar tanto, pero bueno, este mercado la verdad que no venimos bien en ningún aspecto, o más allá de lo de Solis y Melier, estamos esperando esa bomba, estamos esperando ese fichaje, esa superestrella que el Arsenal tiene que traer, o ese jugador que tenga un nombre pesado, que venga al vestuario a aportar un perfil de futbolista top. Y bueno, se habla de Vinicius Junior, Adri, a ver, ¿quién no quisiera tener a Vinicius Junior en su equipo? Si bien yo tengo una pequeña contradicción porque la personalidad de Vinicius Junior es algo que me genera cierto rechazo, ¿no? Me repugna un poco, pero futbolísticamente es un jugador top mundial, superestrella del fútbol. Hablemos un poco de este fichaje. A ver, no sé cómo lo sentís primero que nada. ¿Te gusta la opción? ¿Te gustaría que llegue Vinicius Junior al vestuario del Arsenal? A mí me apasiona, o sea, yo creo que el único por el que cambia a Vinicius, y me lo tendría que pensar muchísimo, es Kvaratskhelia. Creo que Vinicius es top mundial, creo que es el futbolista definitivo para esa banda izquierda, es todo lo que necesita el Arsenal, es desborde, es velocidad, es poder aislarlo, es autonomía, es gol, es grandeza, porque además es un tío que cuando llegan los partidos importantes pide la pelota y la mete y tiene un tema de actitud. Probablemente sí, pero es que creo que es parte de su grandeza. Creo que esa actitud es la que le ha hecho superarse a sí mismo. Entonces, mira, si tiene que venir aquí y pelearse hasta con el utillero del otro equipo, pero porque luego mete 35 goles y Ah, reparte 30 asistencias, me peleo yo por él. Quiero sí. decir, claro, es que le va a quitar responsabilidad a Saka, le va a dejar a Saka mucho más libre y por lo tanto un Saka libre es oro en paños. Es que no sé, es que es el fichaje. Es el fichaje.
que cueste lo que tenga que costar, paguémosle lo que tengamos que pagarle. Todo lo que ha hecho el Arsenal ha sido para llegar al punto de poder fichar a alguien como Vinicius Junior. Me parece el mejor resumen posible, me parece una frase que representa perfecto tus sensaciones. Yo comparto, me parece que sería un salto de calidad para el equipo tremendo. A ver, para hablar un poco de la situación de este fichaje, desde el lado del Arsenal, evidentemente, según lo que informa Ornstein y algunas fuentes muy confiables, está todo aprobado internamente. O sea, el Arsenal está preparado económicamente para traer a Vinicius Junior, para costear su salario, para pagar su fichaje, para que todo económicamente cierre de la mejor manera. Obviamente el Arsenal está agazapado esperando a ver qué pasa con la renovación de Vinicius Junior en el Real Madrid. Ese es el punto. Y desde el entorno del brasileño parece que aprueban un fichaje por el Arsenal, o sea, aprueban al Arsenal como destino, lo ven como un destino compatible para lo que es Vinicius Junior como futbolista y para la continuidad de su carrera. Hoy creo que el Arsenal es un proyecto mucho más sólido que el Real Madrid, sin decir que el Arsenal es club más grande que el Real Madrid. El Real Madrid es el club más grande de todos, pero como proyecto, creo que el Arsenal está mucho más sólido. Los resultados de la última temporada también lo demuestran. Y Vinicius Junior pertenece a una agencia de representación que es Rock Nation, que es del rapero Jay-Z. Y es la misma agencia que tiene, por ejemplo, a Gabriel Martinelli actualmente. Hay que ver qué pasa con la renovación de Vinicius, que está estancada hace más de un año, que no se ponen de acuerdo en los términos Vinicius Junior y el Real Madrid. O sea, por partes. El Vinicius, si pudiese, se quedaría en el Madrid toda la vida, ¿vale? Sí. Cuando acabase sería entrenador, cuando acabase sería directivo y cuando se acabase sería presidente, ¿vale? Vinicius quiere jugar en el Madrid toda la vida. Partamos de esa base. Y Florentino quiere que Vinicius renueve, ¿vale? Esto está encima de la mesa. No va a ser a cualquier precio, ni la renovación por parte del club, ni la renovación por parte del jugador. Y ahí es donde está la diferencia, que es mi cabeza, ¿vale? Jugador, equipo, mi cabeza es la diferencia. Que se habla de unos 10 millones. Se mencionaba, o ayer o antes de ayer, no recuerdo cuándo fue, se mencionaba que Vinicius estaba dispuesto a rebajar sus peticiones salariales, pero que el Real Madrid no estaba dispuesto a dar su brazo a torcer. Mientras haya esa diferencia, Vinicius no va a renovar. Que no renueve Vinicius implica dos cosas. O se queda, acaba su contrato y el año que viene, a partir de enero, tiene una prima de fichaje probablemente por el equipo que le dé la gana, Se va libre. 70, 80 millones de euros, o queda bien con el Real Madrid, se va este verano, el Real Madrid percibe un dinero y él percibe una prima de fichaje también como medio encubierta. Yo creo que si no se acuerda con esa renovación, estaremos más cerca de la segunda opción que no de que se vaya libre, ¿vale? En esta segunda opción es en la que aparece el Arsenal. Hay un tema importante que es el tema de los derechos de imagen en el Madrid. Los derechos de imagen por publicidades y demás, normalmente, por regla general, son de 50-50. Claro. 50% para el club, 50% para el jugador, siempre que esos acuerdos publicitarios se hayan llevado a cabo mientras eres jugador del Madrid. Si son de antes, no. Y además en España se tributa un 47% aproximadamente, ¿vale? Eso significa que te acabas quedando con un porcentaje muy menor del dinero que generas a nivel de publicidad. En Inglaterra, si tú generas este dinero en el exterior, o sea, en el extranjero, perdón, en los primeros 4 o 5 años, tú no tienes que, o sea, tributas un 0%. El Arsenal, además, te da el 100% de los derechos y eso, claro, siendo Vinicius Junior, pasa a ser unos 20, 25 millones que tú no percibes, pero sí generas y pasas a percibir, ¿no? Claro. Entonces, creo que por ahí el Arsenal tiene varias bazas deportivas y económicas para darle a Vinicius el sueldo que pide. ¿Vas a romper la escalera salarial por Vinicius y le vas a pagar mucho más? ¿Cómo va a influir eso en Declan Rice y en Bukayo Saka? Ya lo veremos. Si Declan Rice luego viene y quiere cobrar 400.000 por semana, probablemente primero se los merezca. Se los damos. Se los damos. Y, y Bukayo Saka probablemente lo mismo. Entonces, al final, si tú quieres ser un club de élite, tienes que fichar a jugadores de Claro. élite. Los jugadores de élite cobran élite a nivel de sueldos. Es Entonces, así. bueno, Es así. es que es lo que hay.
Si quieres a Vinicius vas a tener que pagar el sueldo de Vinicius. Si tú quieres a Messi, tienes que pagar el sueldo de Messi. Es que no hay ¿Sí? más. Y si el resto, obviamente, quiere subir su piso, bueno, son las consecuencias. Y yo creo que cuando hablamos de que en el club se aprueba internamente el fichaje de Vinicius, esto está contemplado. O sea, no es que van a Yo decir, estoy de acuerdo contigo. no me van a decir sí, lo podemos traer y después se van a encontrar con que todo el plantel quiere subir. Eso está contemplado. O sea, a ver, si lo entendemos nosotros, la gente que maneja el Arsenal lo tiene que entender, pero muy rápidamente. Todas esas cosas se contemplan antes. Cuando nosotros lo pensamos, ya lo aprobaron. O sea, si está aprobado, está aprobado. Así que creo que son cosas de las que no deberíamos preocuparnos. Y bueno, y si no se consigue, en todo caso, también que suenen estos nombres son los que estamos esperando, ¿no? Por eso hablábamos de ambición, hablábamos de inteligencia, que ahí es discutible, pero para mí el Arsenal es ambicioso, es inteligente en el mercado, falta un poco de rapidez. Y en ese sentido, no sé si hay algo más para comentar de Vinicius Adri, pero hay algunos nombres que me gustaría cerrar, que me gustaría que el Arsenal cierre rápidamente, como el de Bruno Guimaraes, que es un futbolista que incluso manifestó que quiere jugar en el Arsenal. Eddie Howe va a dejar de ser el entrenador de Newcastle y tras la salida de Tonali, tras la salida de Anthony Gordon, ojalá que Bruno Guimaraes también abandone ese barco y se suba al barco de Arteta, se suba al barco del Arsenal, ¿no? Es un jugador que te permite jugar con un centro del campo de élite, juegue quien juegue. Es que tú me pones ahora mismo a elegir así, ojos cerrados, un pivote, Luis Skelly, Rice, Zubimendi o Bruno Guimaraes. Interiores, Rice, Zubimendi también ha jugado ahí, Luis Skelly puede jugar ahí, Odegaard. Bruno puede jugar ahí, Odegaard puede jugar ahí, Eberechieze, Merino. Es que estás entrando en un, Eh, en lujo. un nivel de jugadores que creo que te permite rotar domingo o lunes o sábado o miércoles de una forma brutal. Y de una forma brutal para que el rendimiento del equipo no decaiga. ¿Y cómo no decae el rendimiento del equipo teniendo a Declan Rice a tope en mayo, como el PSG tenía a Vitinha y a Joao Neves? Claro, fresquísimos. Y eso lo tienes metiendo a Bruno. Y luego que se den de hostias por el sitio. Que Claro, se y den que, de que se lo hostias. ganen, que se lo ganen. Que se lo ganen. Si tiene que jugar Bruno, que juegue Bruno. Luis Kelly, Zubi, Zubi. O sea, me da igual. Eso Que ya se es lo un problema ganen. de Arteta y del entrenamiento y que lo definan ahí. Pero tener esas opciones sería, pero un lujo total. Yo lo único que quiero que quede claro, porque es que veo mucha gente. Yo entiendo, que si Zubimendi llega a hacer. Sí, Adriaso defienda a Zubimendi. Sí, sí, ok. Si Zubimendi llega a hacer la temporada al revés, es decir, empieza mal y acaba genial, No, y todo el mundo estaría, bueno, 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 bueno. Como empezó de locos y luego se vino abajo por un tema físico, coincido. claro, ya la gente se olvida, ¿no? Quiero decir, estamos hablando del mejor fichaje de la Premier League hasta febrero. Sin duda, además. Sí. Por encima de Xhaka, por encima de cualquiera. Entonces, tengámoslo en cuenta. Quien crea que viene a quitarle el sitio directamente a un futbolista que ha jugado todos los partidos de la temporada, todos los partidos de temporada, ha sido el debutante con más partidos de la historia del Arsenal, de la historia del Arsenal, creo que no está entendiendo del todo la situación. Sí, sí. Bueno, a mí Bruno me parece un futbolista excepcional. Como vos decís, creo que puede cumplir ambos roles. Es bueno con la pelota, es bueno físicamente, recupera, juega, hace todo. Me parece un futbolista completísimo para el medio campo. Lo que hizo inteligente el Arsenal en este caso es que hizo una especie de oferta no formal en un precio bajo y eso ya le puso un piso bastante bajo. Y ahora Newcastle Sí, sabe que el sí. Arsenal no va a pagar lo que pagó el City por Anderson o lo que pagó Tottenham por Tonali, que son cifras para mí exorbitantes, y ojalá que se pueda conseguir en una cifra alrededor de 70, 80 millones, me parece acorde a lo que es Bruno como futbolista, Sí, que sí. tiene aparte casi 30 años, ¿no? Y bueno, después, caso Julián Álvarez, Adri, no sé, me parece un fichaje dificilísimo. Julián quiere jugar en el Barça. Podía entrar Gyökeres en la operación, según informan, pero ya me parecen negociaciones muy complejas. Barcolá, que también era opción, parece que va a ir a jugar a Liverpool, ¿no? Algunos de los nombres que sonaron por estos días. En definitiva, hay nombres importantes sonando. Lo que sí espero es que el Arsenal lo cierre pronto porque ya arrancó la pretemporada, porque ya empiezan los amistosos y sería bueno que los fichajes, los refuerzos, se incorporen a esa dinámica en la que ya están varios jugadores del Arsenal, ¿no? Ese primer partido amistoso es una de las marcas que tienes que tener en el verano. Por eso yo también he querido transmitir un poco de calma. Hasta ahora, tranquilamente. Oye, vamos lentos, sí, pero no se muere nadie. No ha empezado la pretemporada.
a nivel de partidos. Entonces, bueno, calma. Pero bueno, a partir de ahora sí que ya empieza una cuenta atrás en el que creo que no metería dentro la Community Shield, porque creo que más con el Mundial lo que necesitas es que los futbolistas que han jugado el Mundial lleguen en el mejor punto posible físico a final de temporada. Y si eso implica que los primeros 3, 4 partidos son con jugadores menos habituales, pues oye, eh, es la gracia también de firmar a los Bruno Guimaraes. Es decir, que si el jugador menos habitual, por decirlo de alguna forma, o de rotación, se llama Ben White, se llama Mosquera, se llama Calafiori, se llama Zubimendi, Luis Skelly, pues joder, es que estás metiendo un equipo de élite. Bien, Si se claro. llama Holding y se llama Cedri, pues es otra cosa. Ahí Entonces, estábamos no, no, es que es así, complicados. ¿eh? Ahí estábamos En complicados. ese está el tema. Adri, hablamos un poquito de todo el mercado, ya con vistas el arranque de temporada. Este es un canal donde no nos subimos al contenido diario de la noticia tras la noticia, pero sí, cada tanto está bueno actualizar. Empezó a sonar Vinicius Junior, había información que dar, había que analizarla, así que te súper agradezco que hayas venido a hacerlo conmigo. Un lujo, siempre un lujo tenerte en este espacio con nosotros. Gracias a ti por contar conmigo y aquí estaremos para intentar analizar lo que vaya siendo. Bien, se nos viene una nueva temporada en el canal, así que gracias a todos y todas los que acompañan siempre. Los leemos en los comentarios, a ver qué opinan acerca del análisis, de los nombres, qué fichajes les gustaría ver, cómo creen que va a terminar todas estas situaciones que comentamos. Y obviamente que si todavía no lo hicieron, si no lo hicieron al principio del video, se suscriben al canal, tienen que apretar un botón, no cuesta nada y nosotros realmente lo vamos a agradecer muchísimo. Adri, nos reencontramos en el próximo contenido, en el próximo video, cuando sea oportuno. Este es tu canal, esta es tu casa. Y bueno, ojalá que sea una temporada con más títulos para el Arsenal, ¿no? Que es lo que realmente apuntamos y lo que realmente queremos todos. Mantener el estándar en la excelencia, como dijo Arteta. Muy bien, saludos a todos y como siempre decimos, aguante el Arsenal. Chao.